A continuación, culto en vivo. Comenzamos. Biblia, libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. Me contesta con un amén cuando lo hayan encontrado. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 2, para la gloria del Señor. 2, 1 en adelante. Lo leemos como está escrito: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, a la unción de su Santo Espíritu. A la letra dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Rey amado. Gracias por tu palabra, Señor, que fluya, Señor, que corra, Señor, que llegue, Señor, a los corazones necesitados en esta hermosa noche, Señor bendito. Que sea tu presencia moviéndose, Señor, de una forma gloriosa. Que seas tú, oh Dios, trayendo el pan, Padre Santo, que necesitamos espiritual, oh Dios. Oh, fluye, Espíritu Santo, y muévete en la iglesia, Señor, para la gloria de tu nombre. Gloria al Señor, aleluya. Tenga la bondad de sentarse, amada iglesia del Señor. Y vamos a estar meditando. El mensaje más efectivo es la cruz. Ese es el mensaje más efectivo, es la cruz. ¿Cuál es el mensaje más efectivo, amada iglesia del Señor? La cruz de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Oiga bien, en primer lugar, el éxito de la proclamación del mensaje del evangelio no radica, hermanos, en la excelencia de palabras. ¿Cuántos saben eso? No radica en la sabiduría, no radica, hermano, en cuanto usted sabe, no radica, hermano, en cuanto usted ha estudiado, amada iglesia del Señor, sino que radica, hermanos, en la cruz de Cristo Jesús. Oiga bien, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era cualquiera, hermanos, era un hombre que era preparado, pero está diciendo: mi mensaje no radica en excelencia de palabra, sino que radica en el poder de la sangre del dador de la vida. El apóstol Pablo está diciendo que no radica en excelencia de palabras, hermanos, o de oratoria, hermano, o de cualquier otra cosa que usted tenga, sino que es presentar a Cristo, hermano, a Cristo como el único Salvador y suficiente personal de la vida, hermano, porque ese es el mensaje que ha ido, hermano, por más de 2000 años. Oiga bien, el mensaje de la cruz de Cristo, el apóstol Pablo lo predicaba donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque era el mensaje que llegaba a las naciones, llegaba a los reyes, llegaba a quien sea, hermano, y dice que seguía salvando vida. Hoy en día también es el mensaje de la cruz que sigue salvando vida. ¿Por qué? Porque los doctores no pueden hacer nada por los enfermos. Hoy en día se le están muriendo, pero yo le voy a decir algo: hay alguien que todavía sigue salvando, hay alguien que todavía sigue sanando, hay alguien que todavía sigue restaurando al necesitado, a la viuda. Del Señor lo sigue protegiendo para la gloria de su nombre. ¿Cuántos lo creen? Yo le creo al dador de la vida. No sé si usted lo cree. Si usted cree, al Rey de gloria, el que vive por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios y dice, hermanos, que él había venido con un mensaje sencillo. ¿Por qué el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios y le dice que no fue con excelencia de palabra? Oiga bien, a pesar que la iglesia de Corinto era una gran metrópoli que estaba ahí, hermanos, ubicada. Corinto era una de las ciudades que era más prestigiosa en ese tiempo, hermanos, en el mundo antiguo, en ahí pegada al Mediterráneo. Ahí tenía comercios, ahí desembarcaban miles y miles de personas y se cruzaban por la ciudad de Corinto. Pero dice la palabra del Señor que cuando el apóstol llegó, a pesar que los corintios eran griegos, el Señor no fue con excelencia de palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había tenido un encuentro primero, hermano, ¿con quiénes? Si
usted ha leído más atrás, dice la Biblia que el apóstol Pablo había tenido un encuentro con los atenienses. ¿Cuántos se acuerdan de esa ciudad de Atenas? Dice que cuando llegó a la ciudad de Atenas, dice que el apóstol Pablo, dice que leyó una letra que decía al Dios no conocido. Pero el apóstol Pablo dijo: aquí le voy a predicar mi retórica, aquí le voy a hablar con excelencia de palabra. Y dice que predicó el mejor mensaje con excelencia de palabra. Pero ¿qué pasó? No se convirtió nadie, solamente unos 4, dice la palabra del Señor, que se convirtieron. Entonces dijo el apóstol: esto no radica en excelencia de palabra, esto radica en el poder de la cruz de Cristo Jesús. Porque cuando usted se agarra de la cruz de Cristo Jesús, hermano, todo cambia. Cuando usted se agarra del poder de la sangre del Cordero, todo es diferente. Dice la palabra del Señor que solamente uno que se llamaba Dionisio y una muchacha que se llamaba Damaris, hermanos, aceptaron el evangelio de Cristo Jesús. Y otros dicen que cuando Cristo les comenzó a hablar acerca de la resurrección de los muertos, los atenienses comenzaron a hacerse oídos sordos. Y dice que le decía: ya te escucharemos más adelante, Pablito, le decían. Otros le decían: ya luego vendremos a escucharte. Y decía Pablo: ¿qué es lo que está pasando? Pero lo lindo es que cuando llega a Corinto, él cambia el chip, ¿sí o no? Cambia el chip. Díganle a su hermano: cambia el chip, hermano, porque a veces nosotros queremos ganar al mundo, queremos ganar al amigo con excelencia de palabra. No, yo le voy a decir algo: esto no radica en excelencia de palabra, esto radica en la cruz del Cordero, esto radica en la cruz de Cristo Jesús, esto radica en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto y le dice: oigan, hermanitos, yo no procuro enseñarles con excelencia de palabras, sino que les predico a Cristo crucificado. Qué lindo, ¿verdad? Cuando usted viene hablando y diciendo que hay un Dios que sana y restaura la vida de los hombres. Oiga bien, porque el apóstol Pablo, hablando en Hechos, lo menciona, hermanos, que dice que él fue con excelencia de palabras. Oiga bien. Ahora bien, sabemos que el apóstol Pablo, hermanos, era una persona versada. ¿Sabe qué es una persona versada? Una persona estudiosa, una persona elocuente, una persona que era educadísima. A pesar de su educación, el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que no solamente sabía hablar hebreo. A pesar que él nació en la ciudad de Sicilia de Tarso. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo había nacido en la ciudad de Sicilia de Tarso? Esa ciudad pertenecía a Roma. Por tanto, el apóstol Pablo era ciudadano romano también, como también era judío. Pero no solo eso, sino que también había sido creado en las cosas más rudimentas del judaísmo. El apóstol Pablo venía de una de las mejores tribus de Israel. Venía de la segunda tribu, que se llama la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo dice que él era de hebreo en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas eran para el apóstol ganancia, que dice que ahora las ha estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad, hermano? El estudiado ahora está diciendo: ahora lo pongo todo a los pies de Cristo Jesús, porque el que me da la vida se llama Cristo Jesús. El que lo sabe todo se llama Cristo Jesús. A pesar que el apóstol Pablo sabía hablar griego, porque esa era la lengua universal, también sabía hablar hebreo, griego y también latín. Oiga bien, era un hombre que era muy inteligente. Pero a pesar de todo eso, el apóstol Pablo dijo: yo no vengo con excelencia de palabras. Le dijo a los hermanos de Corinto, que es lo que les quiero decir con esto, amada iglesia del Señor, que a veces nosotros nos preocupamos tanto y decimos: ¿qué le voy a decir al amigo? ¿Con qué le voy a hablar al hermano? Yo no tengo ni palabra. Hay unos hermanos que cuando se hincan a orar dicen: ¿y cómo voy a hablar yo con el Señor si yo no sé qué decirle al Señor? Si yo no tengo palabra, si yo no puedo ni siquiera hablar, ni siquiera a mis hijos. Pero yo le voy a decir algo: no se preocupe, porque dice que el Espíritu Santo es quien adorna las oraciones para presentarlas delante del dador de la vida. El Espíritu Santo es quien adorna las oraciones. Por tanto, usted y yo no debemos de preocuparnos y debemos de estar firmes, siempre creyendo que el mensaje más efectivo es la cruz de Cristo. ¿Por qué es el mensaje más efectivo de la cruz de Cristo? Dijo un escritor: Jesús nunca
fue general y es el que tiene más seguidores a nivel mundial. ¿Sí o no? Nunca fue general y es el que tiene un ejército más grande a nivel mundial. ¿Sabía usted eso? Él nunca fue soldado, él nunca fue capitán, y el ejército que tiene el Señor Jesús es el más grande para la gloria de su nombre. Oiga bien, para la gloria de su nombre, porque hay miles de hermanos que están alabando en este momento al dador de la vida, diciéndole: tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y en cambio nosotros también estamos adorando en este lugar porque creemos que Él nos ha salvado, Él nos ha restaurado, Él nos ha sacado de la miseria, Él nos ha sacado de la basura. Algunos andaban tirados ahí en la cuneta, otros andaban ahí, hermano, vaciándose ahí la vida, pero allí llegó el Señor y te dijo: oye, ¿quieres trabajar para mi reino? Y ahora te tiene aquí sentado para que le adore, ahora te tiene aquí sentado para que le adore, ahora te tiene aquí sentado para que levante las manos y le diga: Jesús, yo te voy a servir. Eso es lo lindo que hace el Señor. Oiga bien, el apóstol Pablo dice la palabra del Señor que trajo un mensaje de predicación de humildad. El mensaje de la predicación tiene que ser humilde, dice la palabra del Señor. Y estuve entre vosotros, dice el apóstol Pablo, con debilidades y mucho temor y temblor. Lo dice en Primera de Corintios 2:3. Segundo lugar, la efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en que el predicador lo presente con toda humildad. Cuando Pablo llegó a Corinto no presentó una actitud de excelencia o de confianza, aun cuando pudo hacerlo debido a su increíble dotes intelectuales, sino que se presentó con humildad y con una dependencia total de Dios. ¿De dónde viene la dependencia, hermanos? De Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted vale, depende gracias a la misericordia de Cristo Jesús. Gracias a la misericordia de Cristo Jesús. David dijo: de lo dado de tu mano, Señor, de eso mismo te ofrezco, porque yo, dijo él, no tengo nada que ofrecerte. Oiga bien, de todo lo que él, a pesar que David era rey, a pesar que David tenía servidores, a pesar que David tenía dinero, a pesar que David tenía todo, pero David dice: Señor, de todo lo que tú me has dado, de eso mismo te ofrezco, porque yo, dijo él, no tengo nada que dar. Ese es cuando usted tiene dependencia total de Dios. El apóstol Pablo sabía quién era su rey, sabía quién era su Señor, sabía de quién él dependía, y él sabía que por eso tenía que predicar la cruz de Cristo. Es el mensaje más efectivo que ha calado a nivel mundial. El apóstol Pablo, hermano, siempre predicaba de la cruz de Cristo Jesús donde quiera que iba. Si iba a Corinto, si iba a Éfeso, si iba a Esmirna, si iba a Pérgamo, si iba a Tiatira, si iba a Roma, si iba a cualquier lugar, hermanos, más recógnito de ese lugar, atrás, sí, hermano, el apóstol Pablo predicaba la cruz de Cristo Jesús, porque sabía que ahí estaba la efectividad. ¿Cuál es el mensaje de la cruz de Cristo Jesús? Cuando usted le dice al amigo: oye, yo no puedo hacer nada por ti, pero yo conozco a alguien que sí te puede salvar. Yo no puedo hacer nada por ti, pero yo conozco a alguien que te puede salvar. Y ese quién es, ese se llama Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario y ahora vive por los siglos de los siglos, porque dice la palabra del Señor que resucitó el tercer día. Y ahora, ¿qué, amada iglesia del Señor? Ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, para que ahora nuestros pecados sean perdonados. Así dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo era tan humilde que una vez confesó que tenía un aguijón entre sus cuernos. ¿Sabía que el apóstol Pablo también tenía enfermedades, amada iglesia del Señor? Tenía un aguijón que dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le había clamado al Señor y le había dicho: Señor Jesús, quítame este aguijón. Y había clamado por 3 veces, dice la palabra del Señor. Y dice que cuando más clamaba el aguijón, más lo abofeteaba. Algunos dicen que el apóstol Pablo sufría de los ojos, algunos dicen que padecía del estómago, algunos dicen que tenía una enfermedad diferente que era incurable, otros dicen que era un demonio, un aguijón. Pero dice que cuando el apóstol clamó, dice que el Señor le dijo: Pablo, no te preocupes, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en mi debilidad, en la debilidad se perfecciona mi poder. Oh, qué lindo, amada iglesia del Señor, cuando usted tiene dependencia total del Rey de Reyes y Señor del Señor. El Señor se va a glorificar, el Señor se va a manifestar en tu vida, el Señor se va a manifestar en tu familia, el Señor se va a manifestar en tus hijos, el Señor va a levantar tu casa. Si estás pasando momentos difíciles, no te preocupes, solamente clama y cae a la cruz de Cristo Jesús y dile: Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser diferente, yo quiero
quiero honrarte. Eso es lo que tiene que decirle a Jesús. Yo quiero tener la dependencia total que tenía el apóstol Pablo. Eso es lo más lindo que debe de tener la iglesia del Señor. Porque el apóstol Pablo nunca llegó con elocuencia de palabras. Nosotros simplemente tenemos que decir: yo solo soy un servidor de Cristo Jesús. Pero ¿cómo se ponen hoy en día, hermanos? Ahí en las redes sociales usted puede ver ahí: el apóstol tal ya no quiere que le digan pastor. Se molesta si usted le dice pastor. Una vez fui a una campaña que estaban ahí predicando un evangelista y dijo: aquí está el pastor tal y allá está el apóstol tal, haciendo acepción de personas. Y yo dije: todos somos siervos de Cristo Jesús, solamente lo que los hace diferentes es el título. Pero qué linda, amada iglesia del Señor, que el Señor los ha levantado, y para el Señor todos somos iguales. Para el Señor todos somos iguales. El Señor a todos los mira igualito, a usted como a mí. El Señor todos los mira igual. ¿Por qué? Porque Él ha muerto en la cruz del Calvario. Él es el único que dio la vida por todos nosotros. Por eso el mensaje más efectivo es el mensaje de la cruz de Cristo. Lo predicó el apóstol Pablo, lo predicó el apóstol Juan, lo predicó Pedro, hermano, hombres de Dios que predicaron la palabra del Señor y que no andaban con tantos tapujos, no andaban diciendo cualquier cosa, ellos no andaban diciendo cualquier bagatela, no. Ellos solamente decían: hola, yo conozco un hombre que caminó sobre las aguas, dijo Pedro. ¿Y cómo se llama ese? Ese se llama Jesús de Nazaret. Yo me estaba hundiendo en el pecado, en la miseria y en el dolor, pero allí llegó Cristo Jesús y extendió su mano. Y ahora soy un siervo de Él para la gloria de su nombre. Ahora soy un siervo de Él para la gloria de su nombre. Lo mismo le puede decir usted al amigo. Lo mismo le puede decir usted al amigo y le puede decir: sabe que yo iba camino al infierno. Sí, hermana de iglesia del Señor, íbamos camino al infierno, pero qué lindo que el Señor nos ha rescatado. Rumbo al infierno teníamos etiqueta, dijo Daniel Quintanilla, como los árboles. ¿Saben los árboles, verdad? Cuando ya los van a cortar aquí en Estados Unidos, ¿qué hacen? Le hacen una marca. Ese árbol ya se va a talar. Ese árbol va a pasar por aquí la podadora. ¿Por qué? Porque no sirve. Así estábamos nosotros con una etiqueta de pecado que decía: este va rumbo al infierno. Y se le queda viendo Cristo Jesús así a la etiqueta y dice: ese va rumbo al infierno. Momento, le pongo la etiqueta del Espíritu Santo, porque se me pertenece para la gloria de su nombre. ¡Qué lindo! Yo me gozo, hermano, porque el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. No sé si el Señor ha hecho cosas grandes, pero debe de alegrarse y decirle: gracias, Jesús, porque estás haciendo cosas maravillosas. El Señor está haciendo cosas maravillosas, hermanos, en nuestras vidas. Solo está que nosotros le digamos: Señor, yo quiero ser tu servidor. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo estuvo enfermo allí en Corinto, y los hermanos de Corinto lo atendían al apóstol. Dice que el Señor Jesús también dice que Pedro predicaba un mensaje que era respaldado ¿por quién? ¿Por las personas? No. El apóstol Pablo predicaba el mensaje que era respaldado por el Espíritu Santo. Eso es lo lindo. Esa es la diferencia, hermanos, entre muchas personas que usted escucha a través de enlace, ¿verdad? Que solamente le... Oiga bien, llame a usted enlace un día y esa llamada le va a costar $100. Sí. Llame a enlace y pida oración. Ahí está el número de teléfono que Dios dice: venga y llame. Pero también usted tiene que dar la tarjeta. ¿Sabía eso? No es gratis, hermano. Esa llamada que usted hace a enlace, si usted quiere que el apóstol Maldonado ore por usted, le va a costar $100 esa llamada. Pero yo le voy a decir algo: no llame al apóstol Maldonado, llame a Cristo Jesús, porque Él lo va a sanar y no le va a cobrar nada. Él no le va a cobrar nada para la gloria de su nombre. Qué lindo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él nos sana y nos restaura. Porque tenemos que predicar un mensaje respaldado con el poder del Espíritu Santo. Ni mi palabra ni mi predicación, dijo el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Lo dice en 1 Corintios del 3 al 4 al 5, lo dice la palabra del Señor. En tercer lugar, la efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo tenemos el respaldo del Espíritu Santo del Señor, todas las cosas son fáciles. Todas las cosas son mejores. ¿Se acuerda que dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo iba rumbo a Roma? Iba preso, iba encadenado. Llevaba cadenas en las manos, en los pies y en el cuello. Llevaba una pelota también el apóstol Pablo para que no se escapase. Pero cuando dice que iba cruzando, dice el mar, dice que se desató un huracán. Ese huracán se llamaba Euroclidón. Hay algunos hermanos que no
se acuerdan de ese nombre, pero yo le voy a decir algo. Se llamaba Euroclidón, era el huracán, y dice que azotó la barca, y dice que el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no te preocupes, Pablito, le dijo, nadie va a perecer de todos los que van en esta barca, solamente la nave. ¿Por qué? Porque Pablo tenía total dependencia del Espíritu Santo y respaldo de Dios. Y el apóstol Pablo le dijo: comamos, hermanos míos, comamos, porque no vamos a perecer. Eso es lo lindo cuando usted depende del Espíritu Santo. Eso es lo lindo cuando usted depende del Espíritu Santo. Pero hay algunos que no duermen en las noches, hermanos. Pasan ahí, ay, mi tarjeta está sobregirada, ahí tengo este problema, ahí tengo una corte. No se preocupe, dependa del poder de Dios y va a ver las cosas diferentes. ¿Sí o no? ¿Verdad que no dormimos pensando en la deuda? Santo Dios, hermanos, que van a venir, van a quitar el carro en la noche, dijo el hermano. No se preocupe, hermano, lo que se lo lleven, el Señor le va a dar algo mejor, porque allá arriba dice la Biblia que tenemos carros de fuego, dice la palabra del Señor. Allá tenemos algo mejor, hermano. Allá tenemos cielos de oro, dice la palabra del Señor, y calles de cristal donde nunca más nosotros tendremos necesidad. Lo que pasa es que nosotros nos preocupamos mucho, pero no conocemos el mejor mensaje, que es más efectivo, que es el mensaje de la cruz. ¿Sabe que el mensaje más efectivo de la cruz estaba viendo yo, hermanos? Que está llegando a Corea del Norte. ¿Sabían eso? Que el mensaje está llegando a Corea del Norte. ¿Cómo hacen los hermanitos para meter las Biblias en Corea del Norte? No crean que van a andar la Biblia por ahí para que lo vea Pyongyang, ¿verdad? El chinito es el gordito. No la van a andar así descubierta. ¿Saben cómo la meten, hermanos? Hacen como que le van a dar víveres a los hermanitos y ahí les meten los Nuevos Testamentos. Pero cada hermanito que recibe un Nuevo Testamento, oiga bien, de la palabra del Señor, ese hermanito lo guarda. Pero no solo lo guarda, sino que si conoce a 5, a 10, comienza y le dice: oigan, le voy a decir algo diferente, tengo la palabra del Señor, y comienza a predicar. Y así el evangelio se está metiendo en Norcorea. Ahora la China comunista también ha dicho, hermano, que se tiene que predicar la palabra del Señor, porque sabe que el único que cambia al hombre se llama Cristo Jesús. Oiga bien, la gente se va a dar cuenta que el que cambia al hombre se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús cambia al hombre, hermano, por muy empedernido que sea, porque lo que las rehabilitaciones no logran hacer, Cristo Jesús lo hace de una sola vez. ¿Sí o no? ¿Cuánto ha visto usted de los alcohólicos anónimos que pasan 20, 15 años ahí, hermanos, metidos, recibiendo clases, que los pasan insultando, les pasan diciendo de todo, y ellos ahí, pero apenas pasan por la cantina se vuelven a meter? ¿Por qué? Porque eso no lo soluciona. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, se fue la droga, se fue el alcohol, se fue el vicio, se fue todo, hermano, porque Cristo hace nueva todas las cosas. Por eso dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz es el único que cambia la vida de los hombres. Nadie puede cambiar la vida de los hombres, amigo mío que me está viendo. Solamente las sociedades y las rehabilitaciones solamente lo cambian nada más momentáneamente. Pero yo te voy a decir algo: hay alguien que lo cambia para siempre, y se llama Cristo Jesús. Este mensaje viene por más de 2000 años predicándose. Por más de 2000 años ha venido predicándose, y todavía tiene la misma efectividad que cuando Cristo predicó. Tiene la misma efectividad que cuando Cristo lo predicó. Cuando lo predicó el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, lo está teniendo hoy en día. Muestra de eso es que estamos todos nosotros aquí, ¿sí o no? Porque nosotros éramos tremenda bestia de un predicador. Dijo: ahí el Señor tiene tremendos animales amarrados, dijo. Y gracias le damos a Dios, hermanos, que los alcanzó. No porque saber a dónde estuviéramos, pero gracias a la misericordia de Cristo Jesús, que nos ha rescatado, y ahora somos libres, hermano. Ahora somos ovejas del rebaño del Señor. Ahora somos ovejas del rebaño del Señor, y por eso debemos de estar felices y contentos, porque adoramos al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sabe? El apóstol Pablo, cuando estaba en la iglesia de Corinto, se sentía tan feliz, hermanos, porque la iglesia de Corinto era una iglesia que le amaba, era una iglesia que lo ayudaba, era una iglesia que lo respaldaba. Y yo le voy a decir algo: usted no se vaya para cualquier lugar, usted quédese aquí, porque aquí va a recibir bendición y vida eterna. No ande buscando otro lugar, solo dígale: Señor Jesús, allí me voy a quedar, porque sabe que tengo llamado para en ese lugar. Allí me voy a quedar porque sé que me ha llamado para algo grande. La ciudad de Wheaton necesita que prediquemos la palabra del Señor.
La ciudad aquí, hermano, de Silver Spring, de Rockville, necesita que prediquemos la palabra de Cristo Jesús. Solamente está que usted y yo lo pongamos en las manos de Cristo Jesús y va a ver lo que el Señor va a hacer con usted. Después van a decir que no eres la hermana que nunca salía a evangelizar. Esa es, pero ahora es una sierva del Señor. Ahora es una sierva del Señor que predica la palabra. Ese es el siervo que no salía antes, pero ahora se está ganando a los amigos para el reino del Señor. Eso es lo que hace Cristo Jesús. Saben que los hermanos de Corintios, cuando miraban a Pablo, ellos no decían voy a salir con el apóstol Pablo. Él mismo motivaba a todos y toda la gente salía. Por eso es que la iglesia de Corinto llegó a ser próspera, llegó a ser grande y conocida, y por eso quedó aquí en la historia de la palabra del Señor. Grandes iglesias, hermanos, que marcaron el tiempo antiguo. También nosotros hoy en Restauración estamos para marcar el tiempo antiguo y decir vamos a ser diferentes, vamos a salir del atolladero, vamos a ser diferentes. Ya no vamos a ser los mismos, vamos a ser una iglesia que va a brillar para la gloria de su nombre, porque dependemos totalmente de la cruz de Cristo Jesús. Cuando usted y yo dependemos de Cristo Jesús, Él peleará por nosotros. ¿Sabía eso? La Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué lindo, ¿verdad? Esa cita bíblica la deberíamos de andar grabado aquí todos los días. Cuando estemos en problemas, Padre, te clamo a ti. Pero a veces nosotros llamamos mejor al amigo: oye, estoy pasando un problema. Y viene el amigo y comienza a reírse. Dice, ¿por qué te lo mereces? Le dice. ¿Sí o no? No llame al amigo, llame a Cristo Jesús. Ese es el mejor mensaje que usted puede recibir del cielo, que le va a decir: no te preocupes, yo soy tu consolador. En hebreo decía: yo soy Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir? Yo soy tu proveedor. Eso está diciendo el Señor. Él es nuestro proveedor, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro todo. El mejor mensaje que la iglesia puede predicar hoy en día es el mensaje de la cruz de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo predicó a pesar que era un hombre intelectual, era un hombre elocuente, pero se dio cuenta que con las habilidades de palabras no ganaba ni una alma, no ganaba ni siquiera, hermanos, a un chapulín que se le cruzaba por ahí, ¿sí o no? Pero cuando comenzó a ver que predicaba de la cruz de Cristo Jesús, dice que comenzaron miles y miles de personas a venir al evangelio de Cristo Jesús. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando el pastor comenzó la iglesia, dice que solo comenzó con él y su familia y mi esposa, que estaban ahí, hermanos, y ahora mire la iglesia que tiene, hermano, gracias a la misericordia y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos predicando el poder de la palabra del Señor. No estamos hablando palabras humanas, no estamos hablando filosofía hueca, no estamos hablando cualquier bagatela del mundo. No, 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 estamos hablando la verdad que cambia al hombre. Estamos hablando la palabra que es efectiva. El evangelio del Señor sigue salvando a miles de personas. No importa dónde usted esté. Esté en El Salvador, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay, Argentina. Oiga bien, hasta ahí checan la palabra del Señor, porque el Señor atraviesa las redes sociales y ahorita mismo hay miles y miles de personas necesitadas por el poder de la palabra del Señor, que necesitan un cambio en su vida. Y yo le voy a decir algo: el único cambio se llama la sangre del Cordero. La sangre del Cordero te cambia para la gloria de su nombre. Dele un aplauso, amada iglesia del Señor, porque la sangre del Cordero va a limpiar a la vida, la sangre del Cordero va a limpiar a las personas. Nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que embarazarnos de esa visión del poder de la palabra de Dios. Pero hay veces que usted dice: no, ¿será que es verdad? ¿Será lo que dice el hermano Roberto Carlos? ¿Será lo que dice el hermano pastor? ¿Será lo que dice el hermano fulano de tal? Yo le voy a decir algo: todo lo que está aquí es verdad, porque la Biblia dice que fue inspirada por hombres que eran llenos del poder del Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, usted no tiene que dudar del poder de la palabra del Señor. Debemos de creer que la cruz de Cristo es la que restaura al hombre. Había un hombre que dice la Biblia que era ladrón. Si me ayuda el del piano, por favor. Dice que había un hombre que era ladrón. Era un hombre, dice la palabra del Señor, que estaba ahí no por bueno, sino que dice que había robado, quizás había asesinado a alguien, quizás le había traicionado a alguien, pero dice que estaba ahí junto a Jesús. Jesús estaba a punto de morir en la cruz del Calvario. Pero el ladrón, dice, no hay buen ladrón, todos son ladrones. La religión lo pone como el buen ladrón, pero yo le voy a decir algo: no hay buen ladrón. Ladrón es ladrón, dice la palabra del Señor.
Estaba ahí, hermanos, aquel hombre, y dice que Jesús estaba a un lado en medio de los dos ladrones, y uno de ellos le injuriaba a Jesús y le decía: oye, si eres el Hijo de Dios, bájate de ese lugar, desciende de la cruz, le decía. Y se burlaba de Jesús, se burlaba de él y se mofaba. Estaba riéndose y le decía: no tienes poder, eres un mentiroso. Como muchos le dijeron a Jesús. Algunos le dijeron a Jesús: demonios tienes. Y se burlaban del dador de la vida. Y dice que el otro ladrón le dijo: oye, ya no le digas más, ya no molestes más al maestro. Aquel hombre quizás había escuchado de Jesús. Aquel hombre quizás un día Jesús llegó por su ciudad y escuchó que Jesús estaba sanando a una mujer que tenía un flujo de sangre. O quizás estaba sanando a una niña que estaba muerta, la estaba resucitando. Y dice la palabra del Señor que le dijo: ya no lo molestes. Y dice que le dijo Jesús, lo volteó a ver y dice que el hombre le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón estaba encontrando misericordia a los pies de la cruz de Jesús. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Tú y yo podemos encontrar siempre misericordia a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Y dice que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en mi reino. El Señor no le dijo: tú has hecho cosas malas. Jesús no lo reprendió en ese momento. Jesús lo que le dijo es: oye, ¿quieres ser parte de mi reino? Yo te recibo. Eso es lo mismo que el Señor le está diciendo al mundo entero. No importa lo que hayas hecho, no importa en el pecado que vivas, no importa en la condición que estés, así yo te recibo, porque yo he muerto por ti en la cruz del Calvario. El Señor aún, hermanos, está llorando por ti. Aún, amigo, está llorando por ti. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Al Señor le duele cuando tú te vas sin Él. Al Señor le duele cuando tú te alejas de Él. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario por ti. Su sangre fue derramada, su cuerpo fue lacerado, solamente para que ahora usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Ahora Jesús se pasea en este mismo lugar y dice: hay alguien que quiera que yo lo perdone, yo lo perdono, no importa la condición de vida. Y dice la palabra del Señor Jesús que el ladrón fue salvo porque Jesús se lo dijo. Y yo te traigo buenas noticias. Jesús sigue diciendo todavía: yo todavía tengo mi brazo para salvar y mi mano extendida para poder recibir a todos aquellos que están vagando por el mundo, que están vagando sin fe, sin amor, sin esperanza, y en el vicio y en la droga, y están perdidos. Yo todavía los recibo. Ese es el mensaje que predicaba el apóstol Pablo. Ese es el mensaje que predicó Pedro. Ese es el mensaje que predicó Juan. Ese es el mensaje que predicaron los antepasados. Ese es el mensaje que predicamos hoy en día, que la cruz de Cristo todavía sigue teniendo poder para restaurar y salvar la vida. No sé si tú le quieres servir, pero yo le voy a decir algo: póngase de pie, iglesia, y adore a Dios ahí donde está. Póngase de pie, iglesia, y adore a Dios ahí donde está. Amigo que me está viendo a través de las redes sociales, si tú también quieres recibir a Cristo, solamente dile: Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente y salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh, qué linda es la misericordia del Señor. Predicar la cruz de Cristo, hermanos, es el mensaje más efectivo y es el que cambia las vidas. Jesús transformó mi vida. Jesús transformó la vida suya. Jesús sigue transformando millones de vidas. Solamente está que le demos el espacio en el corazón, y el Señor entrará a tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y ponga en ti paz. Son mis deseos. Que el Señor les bendiga a todos en este momento. Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos
Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabras de esperanza a todas las naciones.